Buenas noches, queridos amigos. El otro día me preguntaron cuál pensaba era la traducción correcta del Padre Nuestro. Concretamente, si en español debía decirse como se decía antes, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o si debía preferirse la versión litúrgica actual. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Em, yo no soy un especialista en este tema, no soy un exégeta ni un especialista en lenguas bíblicas, pero ofrezco humildemente, a partir del estudio que pude hacer, la solución que he encontrado. Cuando queremos valorar una traducción, el criterio es ir al original, ver qué dice el original. Consultemos entonces la Sagrada Escritura. La oración del Padre Nuestro viene expresada in extenso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, y de manera más resumida en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 2 al 4. Detengámonos en la frase que nos interesa. En San Mateo se lee: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mientras San Lucas expresa: perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todo el que esté en deuda con nosotros. San Mateo agrega una breve explicación. Porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. La nueva traducción litúrgica dice, en cambio, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a los que nos ofenden. Parecería que ofensa tiene un matiz más restringido que pecado o falta, que son más amplias. Una ofensa implica una relación personal que puede estar ausente en un pecado o falta. Por ejemplo, quien viola una norma de tránsito, quien pasa un semáforo en rojo, comete una falta, pero tal vez no intente ofender a nadie. Así, a veces encontramos a personas que niegan haber cometido algún pecado a lo largo de su vida, porque jamás ha estado en la intención de ellos ofender a Dios. Y como muchas veces dicen no tener relación con Dios, entonces están muy lejos de ofenderle. Además, podemos preguntarnos si el único modo de estar en deuda con alguien es a través de una ofensa personal, o a través de un pecado, o de una falta. La respuesta es que no. Es verdad que si ofendo a alguien, si peco o cometo una falta, quedo obligado a la restitución correspondiente. Tengo que reparar. Debo hacer lo posible para reparar, para extinguir, para cancelar la deuda. Sin embargo, hay otro sentido que no podemos silenciar y que es también importante. Ocurre que me constituyo también en deudor de toda persona que me hace un favor.
y por lo mismo podemos decir que estoy obligado a retribuir. Ya lo dice el refrán popular, amor con amor se paga. ¿Es que hay algo más gratuito que el amor? No. Y sin embargo, la sabiduría popular había advertido atinadamente que el amado, aquel que recibe el amor, quedaba en deuda y obligado a satisfacer por ella. Si nosotros ahora nos elevamos al plano de nuestra relación con Dios, debemos decir que Dios nos ha dado la vida natural, la vida sobrenatural, la vida de la gracia, además por el bautismo, la salud, la inteligencia, el regalo de la libertad y tantos bienes que es imposible enumerar, contarlos todos. Quedamos entonces en deuda con Él. ¿Nos pedirá Dios cuenta de esta deuda? Si nosotros somos generosos y perdonamos a los que de la misma manera quedan en deuda con nosotros, la considerará saldada. Creo que es muy difícil perdonar la ingratitud de aquel que nos debe un favor y se desentiende completamente de la deuda así contraída. Tal vez nada sea más difícil de perdonar que esta ingratitud. Deudas, deudores, en lugar de ofensas y a los que nos ofenden. Es entonces la traducción más fiel del texto bíblico, según lo que hemos podido ver. La traducción tradicional sigue al original y a la versión auténtica palabra por palabra. Veámoslo. Podemos establecer cada una de las palabras de estos versículos en griego, en latín y en español y ver cuál es el resultado. Kai en griego, et en latín, traducción literal en español, y. Afeis en griego, dimite en latín, perdona en español. Hemom nobis, a nosotros. Ta ofeilemata en griego, débita en latín, las deudas en español. Hemom en griego, nostra en latín, nuestras en español. Hos kai, sicut et en latín, como también en español. Hemom en griego, nos en latín, nosotros en español. Afiemem en griego, dimitimus en latín, perdonamos en español. Tois ofeiletais en griego, debitoribus en latín, a los deudores en español. Hemom en griego, nostris en latín, nuestros en español. Entonces, esta traducción tradicional, decíamos, sigue el original, sigue la versión auténtica de la escritura, palabra por palabra. Debemos, entonces, según ese criterio de la proximidad con el texto original, debemos preferir la traducción deudas, deudores. Seguramente la nueva traducción litúrgica ha querido, por una parte, unificar, ¿sí?, las distintas versiones que en lengua española tenían ya lugar en América Latina, en América Central, en España. Y tal vez la nueva traducción litúrgica haya querido remarcar que una deuda pendiente no es solo un problema o una cosa,
sino que es también una barrera entre personas. Es como si un amigo le pide a otro algo prestado, por ejemplo, una gran suma de dinero prestada. Y tiempo después se encuentran casualmente, pero la deuda no ha sido aún pagada. Pueden sentarse a tomar un café y el tema está ahí, como en el aire, en el ambiente, aún sin mencionarlo. Pero hay algo. Hay entonces un obstáculo, una barrera, algo que separa y que impide que la relación entre esos amigos sea la que era antes. Y por eso tal vez esta nueva traducción como ofensa, porque tal vez la palabra deuda podría dejar la impresión de que Dios simplemente quiere que le paguemos lo que le debemos, como quien cumple un contrato. Y no se trata solo de una deuda, se trata de una relación deteriorada, la que causa el pecado, ¿sí? Deteriora nuestra relación con Dios, ofende a Dios. Finalmente, ¿cómo hay que entender aquello de perdónanos como nosotros perdonamos? El verbo perdonar, en español, corresponde aquí al verbo griego aphiemini, que literalmente significa soltar, dejar ir. Aphiemi significa eso, ¿sí? Soltar, permitir ir. El sentido entonces de la frase de Jesús parece ser: si tu corazón no se deja atrapar por las barreras que tienes con otros, estará libre de obstáculos para el encuentro con Dios tu Padre. Es algo así como si dijéramos a Dios nuestro Padre: concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo. Bueno, espero que esta breve explicación sea de utilidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.